Ustedes ya vieron los dos primeros capítulos en la formulación de un estudio de preinversión según el SNIP, que son los aspectos generales y la parte de identificación. Y como han visto, la parte de identificación se considera que es una parte muy importante, porque se han visto proyectos que si no detecto adecuadamente qué son las causas del problema, o el problema central inclusive, o las causas del problema, ya las soluciones quizás no sean las más adecuadas. Entonces hay que gastarse un tiempo adecuado en ese diagnóstico, en esa detección del problema. Ese diagnóstico, como han visto, va por identificar lo que pueda existir de servicio existente que se esté dando ya a la población, pero también va por identificar qué piensan los beneficiarios, qué piensan las instituciones que están en la ciudad en la cual se vaya a hacer el proyecto, ¿no? Las instituciones de otros sectores, recoger lo mejor posible las opiniones, el diagnóstico del sistema existente, y de ahí entonces detectar dónde están los problemas. En un servicio de residuos sólidos pueden surgir cosas a veces hasta inesperadas que uno recibe de la población. Por ejemplo, se ha visto casos que dice, bueno, los camiones recolectores existentes ahora, de lo que recogen, creo que la mitad lo dejan tirado en las vías. Entonces ya hay un problema ahí que hay que ver. Mire, tenemos aquí unos contenedores, así que todo el día nos llenan de olores acá en nuestras viviendas. Hay que ver qué hacer con eso. Entonces, cositas pequeñas que van haciendo la sumatoria del problema total, y que cada uno tendrá su medida de solución. Entonces, el mensaje es: gastémosle el tiempo necesario en ese diagnóstico, en esa evaluación, que realmente detectemos los problemas que se quieren solucionar con el proyecto, que no se nos quede ninguno en el tintero de los problemas, ¿no? La sumatoria y la solución de todos esos problemitas nos darán un mejor proyecto. Entonces, el capítulo tercero, que es el de formulación, aunque ahora en la nueva directiva del SNIP, formulación y evaluación están juntos, se han juntado. Pero aquí, por facilidad, que tenemos 2 días de presentación, hoy día vamos a hablar de la formulación, ¿no? Entonces, en formulación, bueno, estos son los 4 capítulos que tiene el estudio de preinversión: aspectos generales, identificación, formulación, evaluación, conclusiones y anexos. Y en formulación, básicamente vemos el horizonte de evaluación, las brechas oferta y demanda. Ahí hay que proyectar la demanda, hay que proyectar la oferta y ver cuál es la brecha al cual va a dirigirse el proyecto. La brecha de demanda no cubierta, ¿no? Perdón. Después viene el análisis técnico. Dada esta brecha, ¿cómo lo soluciono? De repente no tengo un solo camino, tengo varios. Y si tengo varios, ahí entra el proyecto a analizar cuál de esas alternativas resulta mejor para la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso se deciden los proyectos por evaluación social. Y después que ya tengo las alternativas identificadas, analizadas, les hallo sus costos de inversión y operación a precios de mercado. Hasta ahí termina la formulación. Entonces, en la primera parte, en el horizonte de evaluación, ¿qué tenemos, ¿no? Según el ciclo de proyecto hay una fase de preinversión, inversión y posinversión, ¿no? En la preinversión, según las nuevas normas del SNIP, hacemos perfil y factibilidad. ¿Cuándo hacemos factibilidad? Cuando el proyecto supera los 10 millones de soles. Antes teníamos 3 niveles: perfil, prefactibilidad, factibilidad. Se simplificó. Se dijo, no, ese proceso es muy largo, puede demorar mucho la preinversión. Se simplificó y ahora tenemos 2. Si el proyecto es menos de 10 millones, que muchos de los proyectos de residuos sólidos no pasan los 10 millones, solo son de las ciudades ya de cierto tamaño, ¿no? Entonces muchos nos quedamos solo con un estudio, entonces tenemos que hacerlo bien. Ahora, si el proyecto es inclusive de menos de 1.200.000, están los PIB menores, que ya
ahí no hago una formulación de un estudio, sino uso los formatos que ya están en el SNP, o sea, está un poco más simplificado, ¿no? Después de la preinversión, ahí ese es el momento en que se dice el proyecto queda aprobado. Ahí se declara la viabilidad, terminando la preinversión. Es decir, las autoridades pertinentes, que estén en los cargos públicos pertinentes, dicen el proyecto va, se aprueba, ¿no? Y de ahí pasamos ya a hacer inversiones en dos etapas. Los estudios definitivos, expediente técnico, todo lo que se necesite, y la ejecución propiamente. Y esto incluye también, no solo lo que sobra, también puede ser todos los términos de referencia y bases para los estudios de consultoría que pueda requerir. Quiero un consultor que me estudie, qué sé yo, las nuevas rutas de barrido, las nuevas rutas de recolección, que me diga cómo voy a poder incrementar la cobranza, la recaudación que tienen en arbitrio, N consultorías que diseño sus términos de referencia y los hago aquí. Y después pasa todo a ejecutar. Las consultorías, las obras, las adquisiciones de equipos, la compra de servicios también. Por ejemplo, si voy a hacer campañas con la población y tengo que contratar paneles o las firmas de radio para campañas educativas, todo eso entra en esa ejecución, ¿no? Entonces aquí tengo ejecución de obras, adquisición de equipos, contratación de bienes y servicios, contratación de consultores, ¿no? Y de ahí, una vez que termino, ya inauguré las obras, ya está todo, comienza la etapa de funcionamiento, que es la etapa que realmente ya se da el beneficio a la sociedad. Aquí no estoy dando beneficio a la sociedad. Quizá estoy dando en la cantidad de trabajo que genero, en la compra de la firma X del bien, pero a la sociedad con el servicio que quiere dar el proyecto recién se da en esta etapa, ¿no? Ahí están los 10 años que dice el SNP, por lo menos trabajemos y calculemos para esos 10 años, que pueden ser los beneficios y los costos. Y se supone que en el aprendizaje de los proyectos cada vez iremos mejorando. El SNP mismo se ha ido desarrollando y mejorando. Lo que antes era X, ahora de repente se ha convertido en Y. Hay un proceso de aprendizaje. Y en cada institución, cada municipio, podrá ir viendo esa retroalimentación en sus proyectos. Inclusive un proyecto de un sector le puede ayudar a su aprendizaje al proyecto de otro sector, ¿no? Y el horizonte de evaluación, entonces, está comprendido por la inversión y la posinversión. Ahí es donde entra el horizonte de la evaluación económica, social, ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, horizonte de evaluación se establece para proyectar los beneficios y los costos del proyecto. Básicamente es porque uno de los elementos que se evalúa es decir, oye, ¿eso es rentable para la sociedad en su conjunto? Y decimos que para la sociedad es como que todos los peruanos somos accionistas de ese proyecto. Cualquier recurso público que se destina a un proyecto de inversión pública es como que todos somos los accionistas. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos. Hasta cuando compramos un chicle estamos pagando IGB. Y ese IGB va a la caja y de ahí salen los recursos para los proyectos. O salen los recursos para pagar la deuda que viene a ayudar a hacer los proyectos. Entonces, cuando decimos evaluación social, ¿qué es? Evaluación como que todos somos los accionistas de ese proyecto y todos queremos decidir si hacemos o no hacemos ese proyecto. Intrínseco está entonces que decir, no estamos dispuestos a hacer un proyecto cualquiera sea su costo. Ilimitado el costo, ¿lo hacemos? No. Se dice, tenemos que ver, por ejemplo, si los proyectos se evalúan por beneficio-costo, tenemos que hacer un balance. Y si es por costo-efectividad, decir, oye, ¿hasta qué tope estaríamos dispuestos a invertir? Por tonelada de residuos o por habitante servido, etcétera. Eso es lo que está en medio en lo que es una evaluación social para toda la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos el periodo, básicamente aquí se dice año cero, pero ese año cero es el periodo en que se hacen las inversiones, o sea, los estudios, los expedientes, las obras, que no necesariamente cero, puede ser 1, puede ser 2, depende de la envergadura del proyecto,
Aquí se pone solo 0, pero pensando que es toda la etapa en la cual estamos haciendo los estudios y las obras, que puede durar X meses, puede ser menos de un año o puede ser más de un año, ¿no? Inclusive proyectos los más grandes se calcula que puede llevar de repente hasta 2 o 3 años, los más grandes, ¿no? Y después tenemos los años de operación, donde el proyecto recién está rindiendo sus frutos. Aquí es donde la sociedad percibe los beneficios. Se ha tomado 10 años, que es lo que establece el SNI, pero dice, si un evaluador dice, no, yo quiero tomar un periodo mayor, yo quiero tomar 15 años, ¿sí? Lo puede hacer, solo que lo sustenta, lo justifica, dice la norma, inclusive se lo presenta a su OPI y dice, mira, tienes que dar un ok que lo pienso hacer en 15 años por esto. Normalmente no se toman a veces muchos años porque al traer a valor actual, los valores en el futuro se hacen bien pequeños, ¿verdad? Entonces aplicamos 10 años, que es lo que dice el SNI. Se puede aceptar, dice, periodos mayores, pero con el sustento adecuado, según las normas del SNI. El periodo 0, que normalmente se estima en proyectos de residuos sólidos, está entre 1 y 3 años. Puede ser que en otro, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto como Majes, Chavimochi, ese periodo pues puede ser que 4, 5, 6 años, una cosa inmensa. Estoy poniendo un proyecto de residuos sólidos para un distrito pequeño, dice, miren, un año más que suficiente. Entre estudios, expediente y toda la ejecución, con un año estoy cubierto. Entonces, variable. La operación sí lo dejamos en los 10 años en principio. No es infalible los 10, pero el SNI promueve a que se usen 10. Si quiero usar otro periodo distinto, mayor, lo sustento. Demanda. Entonces, en demanda, ¿qué evaluamos? Tenemos que ver sobre todo qué dice la población, porque la demanda es del lado del poblador. Entonces, ¿qué servicios demanda un poblador? Demanda que le recojan los residuos de su vivienda o los comercios que le recojan de su establecimiento. También demanda que le barran las calles, no quiere ver una ciudad sucia, ¿no? También demanda en algunos sitios de alto tránsito o alto tráfico peatonal que haya recipientes para que puedan botar sus residuos, ¿no? Para no estar cargando con sus residuos. Entonces, básicamente son esos 3 componentes los que definen, desde el punto de vista del usuario, cuál es la demanda, ¿no? Decimos la recolección, que es el volumen más grande, el almacenamiento, que está en las papeleras y otro tipo de envases, y el barrido de las calles. Se debe estimar entonces para este horizonte de evaluación la demanda referida a los residuos, pero tanto en los predios como en los lugares públicos. O sea, predios, lo que se recoge de las viviendas, los restaurantes, los negocios, las instituciones públicas, esos son los predios, y lo que se recoge de los residuos que están fuera de los predios, lo que está en la calle, digamos, ¿no? Que es lo que arroja la población, pero también hay otros residuos que la propia naturaleza es el que lo genera. Por ejemplo, en el barrido también pues se va acumulando tierra delante de las casas, en las veredas, y todo eso es parte de lo que también se barre. La demanda se mide sobre todo en este tipo de proyectos en toneladas día o toneladas año. La demanda se realiza en base al estudio de caracterización, fundamental el estudio de caracterización, es una de las piedras angulares de este tipo. O sea, la preinversión de estos proyectos trata de ir a ver cuál es la generación real de los pobladores, de los negocios, de los mercados, los comercios, y para ello dice, bueno, no voy a tomar información de todas las viviendas o establecimientos que hay en la ciudad, sino digo, bueno, tomo una muestra. Ahí funciona la estadística, tomo una muestra representativa, aleatoria, y en base a esa muestra digo, me salen tales promedios, y eso infiero que es lo que va a tener de generación toda la ciudad. Este estudio se realiza con muestras, dice, y son extrapolados a la población. Y en el caso de barrido de almacenamiento, se extiende también lo que me salga de la muestra, lo extiendo al total de vías que considero que es el universo a cual voy a atender con barrido, o las zonas que voy a atender con recipientes de almacenamiento, porque sí
se parte del hecho que en esos dos componentes, barrido y recolección, no cubro toda la ciudad, ¿no? Y cubro principalmente las zonas, uno, que estén asfaltadas, ¿no? Y encima, inclusive, si no puedo llegar a todas las asfaltadas, por lo menos considero como universo aquellas que son de alto tránsito o alto tráfico peatonal, ¿no? ¿Cómo defino eso? El municipio tiene que actuar ahí justamente con un mapa diciendo dónde está la mayor generación o qué debo cubrir, ¿no? Puede ser un municipio que diga, no, yo voy a cubrir con barrido el 100% de vías pavimentadas. Bueno, lo puede hacer, ese es su plan. Ahí se responde al plan de gestión del propio municipio, ¿no? Si lo puede hacer. Puede ser un municipio que tiene muy buenos recursos, muy buen presupuesto y dice, no, yo todo lo que esté pavimentado lo voy a tener súper limpio. Y además voy a poner recipientes en muchos sitios, mi objetivo superior, todo súper limpio. Lo puede hacer. Entonces, para estimar la demanda, básico es la población, y según el SNIP hay diferentes definiciones de población, ¿no? Tenemos la población de referencia, población demandante potencial, población demandante efectiva. Esta es la población vinculada con el objetivo del proyecto, población que potencialmente requerirá el servicio de limpieza pública, población que efectivamente busca la atención del servicio. En el caso de los proyectos de residuos sólidos, estos tres conceptos coinciden. Básicamente, ¿qué se toma? Se toma toda la población de la ciudad que voy a atender. En otro tipo de proyectos de otros sectores, estos conceptos pueden variar. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto de salud para madres en estado de gestación. Entonces, de repente aquí tengo primer universo, todas las mujeres que hay una determinada circunscripción. En un segundo elemento digo, las que están potencialmente en estado de tener hijos, y aquí por último, bueno, a los que realmente van y piden el servicio público. Entonces tengo diferentes cantidades de población para cada uno de los tres. Pero en residuos sólidos estamos hablando toda la población de la ciudad, ¿no? Hasta ahora no he encontrado ningún proyecto que no se tome toda la población de la ciudad. Que podría haber en algún caso, diga, pues no, mire, esta ciudad tiene una parte que es un enclave, que está trabajando con la minera, y la minera directamente le da a todos sus trabajadores, le da el servicio de recolección. Y el municipio tiene que complementar el resto. Bueno, es un caso súper especial. Entonces, crecimiento poblacional, para calcular la demanda, tengo que ver la realidad local, ¿no? Y estimar para los próximos X años que dura la ejecución del proyecto, más los X años que dura la operación, ¿no? Que puede ser 10, 11, 12 años, 13 años, ¿no? Usando 10 años de periodo de operación de los proyectos. Entonces proyecto la población. Entonces ahí tengo variables como que la dinámica, también tengo que tener, por un lado, los datos históricos. ¿Dónde voy? Normalmente voy primero a la estadística de censos, ¿no? Claro, la estadística de censo me da un dato del 93 y un dato del 2007, ya saco una tasa de crecimiento geométrico que me dice por cuánto anda. Con eso, los dos datos más frescos, que son los dos últimos censos. Uno puede recurrirse también al censo anterior, inclusive para tener tres y tratar de ver una tendencia. Claro, son 3 puntos nada más. A veces un análisis de regresión con 3 puntos no da mucha fiabilidad, ¿verdad? Pero entonces, uno es recurrir a censos y tratar de proyectar. Ya sabemos también, de referencia hay que ver por dónde anda la tasa nacional, urbana, rural, por dónde anda la tasa del departamento, la tasa de la provincia, de los distritos, y esas referencias me dicen cómo estoy con la tasa propia de la ciudad que quiero proyectar. Sí, hay que tener cuidado, ya sabemos la tasa nacional cuánto anda, unos 5, unos 6, unos 7, entonces todo aquello que se aleje de esa tasa hay que ver con cuidado, sobre todo para evitar el sobredimensionamiento,
Por ejemplo, si yo veo un proyecto, estoy proyectando con 5% de la población durante 13 años. Pucha, digo, ahí sí me puedo irme con un problema de sobredimensionamiento de ese proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque es una tasa bien alta. Claro, ¿y por qué me dice 5? Porque de repente en los 2 últimos censos sí salió 5. Entonces hay que entrar ahí, oye, ¿qué fueron las causas que originaron que haya un crecimiento explosivo? Miren, se abrieron 2 mineras, o qué sé yo, una refinería nueva, una gran industria, no sé cuál. Eso trajo una migración tremenda, brutal. Pero ya no veo que en el futuro se sigan manteniendo esas condiciones. Y entonces, de repente, proyectar al 5, como fue lo histórico, no es lo adecuado. Entonces, reviso las condiciones que están de por medio cuando veo una determinada tasa de crecimiento, ¿no? También veo, ¿ve? Como se dice aquí, ¿qué perspectiva hay? De repente, mi tasa histórica más bien es bajita, pero ya están proyectos que se vienen con fuerza. De repente están hasta en obra. Y eso se calcula que ahí vienen, pues, que se dio en un proyecto grande, van a venir 1000 trabajadores con sus 1000 familias. Entonces, voy a ver, entonces, estoy viendo esa condición especial. No basta la serie histórica que me dicen los censos. También se pueden tomar otros datos que a veces toman otros estudios que ya ha hecho la municipalidad o el gobierno regional sobre determinados proyectos y ver sus tasas con que está trabajando. También me da una ayuda. Al final yo tengo un menú de tasas con X factores y al final el formulador es el que tiene que tener esa percepción de decir qué tasa considero que es la más pertinente de este conjunto que he analizado. ¿No? Tengo que ver migraciones, perdón. Si se ve que hay migraciones, por ejemplo, un caso difícil es aquellos pueblitos chiquitos que están despoblándose. Entonces yo veo cada vez hay menos gente y se conversa con el municipio, todos están yendo, los chicos se van. Y digo, ¿y con qué voy a proyectar? ¿Cuál va a ser mi dato con que voy a dimensionar si esto está cada vez despoblándose? Entonces ahí lo que se sugirió en algún momento es decir, por lo menos tomemos la población que existe ahora y con esa proyectamos a futuro. No la hacemos descender, porque si la hacemos descender ya tendríamos capacidad suficiente hoy día, ¿verdad? Porque yo tengo 1000 habitantes ahora y descendiendo va a tener 800, si yo dimensiono para 800 no me atiende los 1000 de hoy día. Entonces la mantengo constante cuando tengo esos problemas de tasa decreciente. Y también se averigua ahí si puede haber un resucitamiento de la tasa. Ya se ve, en algunos sitios se ve condiciones que se está revirtiendo. Se dice, por ejemplo, la tasa migratoria a Lima se ha suavizado, ¿no? O sea, muchos ya se están quedando en su sitio. Ven mejores condiciones, ese trabajo de Richard Webb que ha hecho sobre esos progresos en el medio rural, ya está haciendo que muchos se mantengan. La posibilidad de tener estas cadenas de valor, de producción, cada vez está mejorando. Entonces ya muchos dicen, ya no necesito salir, puedo tener futuro acá en mi sitio, puedo tener una actividad agrícola que le voy a vender en esta cadena de mercado, voy a llegar a tales mercados, inclusive aquí nos vamos a asociar y de repente alguna posibilidad tenemos de exportar, alcachofa, paprika, lo que sea. Entonces, todo eso es parte, o sea, a lo que voy es el análisis de crecimiento poblacional no es solo un ejercicio numérico, no es solo un ejercicio matemático de proyección, sino del análisis de las condiciones particulares. Población flotante en algunos sitios, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un balneario, como en Lima muchas veces, enero, febrero, marzo, lleno de gente, una generación de residuos tremenda, y después ¡pum!, se cae? Entonces, esa es una solución particular. Yo tengo que atender el servicio para esos de enero, febrero y marzo. No, si no, va a estar la basura tirada. Pero también me pregunto, oye, ¿qué hago el resto del año donde tengo un exceso de capacidad? Voy a tener de repente demasiados recolectores que no van a... Entonces, ahí tengo que ver qué fórmula puedo aplicar ahí. Si es que tengo chances, y aquí en el estudio dice, de repente no voy a comprar todo camión recolector, y hay unas firmas que pueden alquilar camiones. De repente me salen esos meses solo alquilo,
no compro, no me hago una flota que lo voy a tener parada en esos meses de baja. También hay que analizar ese tema. O sea, estos temas también influyen en el tamaño del proyecto. Entonces, demanda, ya hemos dicho, identificamos los residuos generados en los predios, que son las casas, los domicilios, ¿no? Los establecimientos públicos, privados. Todo esto se genera dentro de estos predios, y lo que se genera en los lugares públicos. Lugares públicos sí es de un tamaño más modesto en generación, no son grandes volúmenes, a no ser pues que haya sitios donde la recolección no cubre grandes sectores y las personas tienen que ir a echar en contenedores. Ahí es donde se generan la mayor cantidad de puntos críticos, ¿no? Entonces, con estos dos elementos calculamos la demanda total del servicio, y entonces aquí tenemos la demanda que está compuesta de estos tres elementos: barrido en lugares públicos, recolección doméstica y no doméstica, y lo que se genera en los almacenamientos públicos, estos tres. Entonces estos tres o van a la planta de transferencia, o van a la disposición final, o van a planta de reaprovechamiento, orgánico o inorgánico. En algunos casos puede ir directo, en otros tengo planta de transferencia. ¿Cuándo tengo planta de transferencia? Cuando se trata de volúmenes apreciables ya, y donde muchas veces hay buena distancia, es el relleno sanitario, donde voy a llevar, y ahí digo, aquí económicamente me sale más conveniente trasladar pequeños volúmenes en los recolectores a un gran camión madrina. Pero eso hay que demostrarlo con cifras. Cuando yo diga voy a poner una planta de transferencia, no basta decirlo, hay que demostrarlo técnica y económicamente que esa es la mejor alternativa. Ese es el fruto de los estudios de preinversión, analizar alternativas cuando tengo varias opciones de solucionar un problema. Y ese es un clásico en las plantas de transferencia, hacer ese análisis, ¿no? Planta de reaprovechamiento, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero en la mayoría de los casos, y tal como se promueve la nueva guía y según las políticas también del propio Ministerio del Ambiente, un objetivo superior para buscar el reaprovechamiento es tratar de minimizar la cantidad de residuos que se vayan al relleno. O sea, para el ambiente, si es que hubiera algo, si es que el 100% de los residuos fuera orgánico e inorgánico, yo trataría que no vaya ni una gota de relleno, de residuos al relleno. Cero residuos. Estoy amigable con el ambiente. No le estoy dejando residuos a las siguientes generaciones. No estoy dejando cosas que se degradan en 500 años. Plásticos y cosas, ¿no? Elementos contaminantes, etcétera. ¿Por qué? No, yo no llevo nada. Ni un papel llevo al relleno. Todo o lo reciclo en los inorgánicos, todo lo reuso, las botellas, cartones, inclusive el material electrónico, trato de ver si lo puedo recuperar, y todo lo orgánico, todo lo hago compost para utilizar en siembra, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo superior para el reaprovechamiento es tratar de minimizar lo que se va. Se dice que de todas maneras, de un 100%, la mayor cantidad de los residuos se va en orgánico. Los estudios que he tenido oportunidad de ver andan casi en un 50% el orgánico, ¿no? Y acá un 30% el inorgánico, pero siempre me queda un 20 o 30 de inservibles, que sí lo tengo que llevar al relleno. Pero si solo me llevara el 20%, estaría ahí siendo bien amigable con el ambiente. Claro que sí hay que ver de por medio, decir, oye, ¿y cómo van a andar las finanzas de esto? ¿Lo voy a poder vender? ¿Lo voy a poder colocar? Hay que hacer un análisis ahí también, ¿no? Pero no debe ser el que prime el análisis económico. Dice, no, como no sale rentable esa actividad, yo no pongo ninguna planta.
La política del ambiente promueve sobre todo que sí haya esta actividad de poder reaprovechar los residuos. Y en verdad ese es el objetivo, es sobre todo de tipo ambiental, ¿no? De ser lo más amigable con la naturaleza. Entonces acá tenemos que para la demanda de servicios de limpieza, por ejemplo, en lo que es los residuos domésticos, que son de las casas, de las viviendas, ¿qué se hace? Determinó la población y su proyección, ya hemos visto, con la tasa de crecimiento poblacional, etcétera, y determinó la generación per cápita con los estudios de caracterización. Ya se ha visto más o menos cuánto anda esa generación, más o menos 500 gramos por día, por persona, 400, 600, está por ahí, ¿no? Pero ese estudio de caracterización tiene ese propósito de ver por cuánto anda para dimensionar cuántos camiones compro, de qué tamaño hago el relleno, pero también para ver, oye, ¿y qué tipo de residuos son los que salen? En inorgánicos, ¿qué es lo que más recojo? Recojo papel, cartón, ¿qué es lo que más sale? ¿Cuánto sale de orgánico? ¿Cuánto inorgánico? Por eso me permite ver qué posibilidades hay respecto al reaprovechamiento de los residuos, ¿no? Entonces también es importante, la generación per cápita cumple un objetivo de ver volúmenes, pero también tipo de residuos. Se asume que el valor referencial, ¿no? Un valor referencial y que crece al 1%. O sea, se asume en los estudios que esa generación per cápita va a crecer en el tiempo 1%. Esto casi desde que salieron las primeras orientaciones del CEPIS, del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, con determinados consultores que hicieron trabajo, de decir, bueno, ese GPC, esa generación per cápita, ese medio kilo, digamos, por residuos día, va creciendo al 1% por año, ¿no? ¿Qué está inmerso ahí? ¿Por qué crece? Está inmerso que las sociedades progresan, que cada vez el ingreso de las personas mejora, que cada vez tenemos mejores posibilidades de incrementar nuestro consumo. Entonces, al aumentar nuestro consumo, aumentamos la generación de residuos. Eso es lo que está de por medio en ese 1% de crecimiento que se adopta, ¿no? Entonces, con ese GPC proyectado en el año con la población, se estima la generación total en toneladas día y toneladas año. En los no domésticos, ahí determinamos, bueno, qué tipo de establecimientos hay. Sí es importante tratar de ver, y del municipio muchas veces se saca esa información de decir, oye, ¿cuántos restaurantes tenemos? ¿Cuántos hoteles hay? ¿Cuántos mercados? ¿Qué más? ¿Cuántos colegios tenemos? Todo lo que sean los establecimientos, ¿no? Establecimientos comerciales, ¿cuántos hay? Más o menos ya es un primer dato que nos dice cómo vamos a estimar, ¿no? Segundo, se dice, bueno, una generación, en muchos de ellos donde podamos estimar una generación per cápita, vamos a hacerlo. Por ejemplo, un colegio genera tantas toneladas, oye, ¿cuántos alumnos y profesores hay? Tantos. Dividimos y ya nos sale un valor per cápita. De estas oficinas públicas, a ver cuántos generan todas las oficinas, más o menos así, cuántos trabajadores públicos hay, tanto, divido, me sale un valor per cápita. Lo hago para una muestra también, que después voy a extrapolar a todo el universo. Sí tengo que tener más o menos el total de establecimientos que tenga la ciudad total para llegar a determinar esa cifra, ¿no? Entonces acá se dice, ve, los mercados, restaurantes, comercios diversos, establecimientos de hospedaje, muchas veces ahí se toma, decir, oye, bueno, ¿cuántas camas tiene? ¿Cuántas camas tiene estos hoteles? Tienen 1000 camas ya. Entonces, por ahí sale un valor per cápita y dice, y esto al total de los hoteles que va a haber, que hay 10.000, bueno, multiplico y extrapolo. Entonces, saco una muestra y extrapolo, ¿no? Entonces, voy construyendo esos estimados de volumen, ¿no? Entonces, con el número de establecimientos y cantidad diaria, se determina la cantidad agregada de residuos. En la proyección esta también se asume una tasa de 1% de crecimiento anual
para esa generación de los establecimientos no domésticos. O sea, no se supone que es estático. Claro, un municipio dice, no, yo tengo mejor cifra que la del 1%, porque yo aquí ya tengo aquí los establecimientos nuevos que me han pedido permiso para licencia, para construir, y yo creo que eso no va a ser 1%, va a tener, lo sustenta y lo puede usar. O sea, todo se puede ajustar con el debido sustento. Porque a veces se toma como que las pautas del SNIP fueran una cosa inamovible. No es una orientación que se da, pero con los sustentos debidos yo puedo no necesariamente considerar lo que está aquí en las normas, ¿no? Entonces tengo cálculo de la generación domiciliaria, tengo la población, la generación per cápita, aquí más o menos era 562 gramos hasta 621 y nos da el total día. Este se va de 50 toneladas a 58 toneladas día. Uno de los datos más importantes en los estudios de preinversión es este dato, porque la recolección es el que genera el mayor volumen. Y casi nos va diciendo ya de qué tamaño tiene que ser el relleno o los vehículos recolectores que vamos a tener. Entonces, en lo no doméstico sumamos los valores que nos van saliendo de generación en comercio, restaurantes, hoteles, mercados, instituciones educativas, y le adicionamos también la generación de barrido, que lo consideramos como un residuo no doméstico, al igual que los residuos también que se generan en el almacenamiento como no doméstico. Se suma y tenemos el total de residuos no domésticos, ¿no? Entonces al final tenemos la proyección y la suma con la población total, la generación per cápita, el total de residuos domésticos, el no domésticos. Aquí se ve más o menos que de un total, más o menos aquí el 80% es doméstico, un 20% es no doméstico. Tenemos el total, que va de 58 toneladas, aquí no se ve el dato final, y tenemos un total al año del orden de 21.300 toneladas, que crece hasta unas 25.000 toneladas. Ya tenemos esa generación de residuos domésticos, no domésticos, para el horizonte de proyección, que es de 10 años, ¿no? Ahora, otro elemento, en barrido. ¿Cómo estimamos en barrido? Entonces ahí tenemos que ver la totalidad de residuos que se depositan en las vías. No se considera malezas. Malezas tiene un tratamiento aparte, tratamiento especial. Tampoco se estiman los residuos peligrosos, eso tiene su tratamiento aparte, ¿no? Los residuos generados por hospitales, por centros de salud, eso tiene sus proyectos aparte. No se considera que es parte de los proyectos municipales. Estos son residuos domésticos municipales, no son los residuos contaminantes. Entonces, estimamos aquí los residuos generados por acción del hombre o acción de la naturaleza en el área de influencia, que puede ser para un centro o centros poblados. Ahora inclusive hay una nueva directiva que ha salido de los proyectos territoriales, ya permite el SNIP atacar, es decir, veo un problema ya no para una ciudad, sino para un área geográfica que me puede abarcar varias ciudades. Veo las unidades productoras de bienes y servicios, que serían los municipios con sus servicios de limpieza pública, y veo entonces para esa área geográfica cuáles son los déficits. Entonces eso me permite tratar de bosquejar soluciones conjuntas. Por ejemplo, digo, yo voy a hacer un proyecto para toda la provincia, ¿no? Para toda una provincia que tiene su capital provincial y sus distritos, pero le voy a poner un solo relleno sanitario que sirva a todos. Entonces tengo un vaso comunicante que une a todos en una solución que debe ser conjunta. Entonces esos proyectos de ámbito territorial ya los permite el SNIP. Hago un proyecto que abarca a varios centros poblados, pero con el sustento de que hay un nexo para juntarlos, ¿no?
Esa es una directiva reciente que le he visto, creo ha salido, no sé si la han visto, hace 2 semanas, 3 semanas. Vemos el total de vías, parques y otras áreas públicas que cuentan con algún tipo de pavimentación y que sean de alto tránsito. O sea, se busca que el servicio de barrido vaya focalizadamente a esos sitios donde tengo, primero, que estén pavimentadas, ¿no? Y segundo, las de mayor tránsito peatonal. ¿Por qué? Porque muchas veces el municipio no está dispuesto a poner barrido para todo lo que esté pavimentado o poner recipientes de almacenamiento en todo lo que esté pavimentado, ¿no? Sino en las zonas que más... Y ahí interviene la percepción de los funcionarios del municipio que tienen que ver con planificación urbana, ¿no? Y con las personas que están a cargo del servicio de limpieza en conjunto, diríamos, ¿no? Se trabaja ese tema. Entonces acá tenemos en lo que es determinación de las brechas de oferta y demanda, tenemos también la longitud de vías. Aquí, por ejemplo, tenemos que parte de 108 kilómetros día a 103, lo que hay que barrer, la demanda que ya se ha determinado que hay que barrer, y en toneladas de residuos que van de 2.6 toneladas a 200. Esto me permite, este tipo de datos me permite determinar qué dimensionamientos, es en el agregado de volumen que me permite determinar el dimensionamiento de los vehículos recolectores, de qué capacidad son, cuántos son los vehículos, pero también me permite, este dato me permite determinar cuántos barredores necesito. O sea, un dato va dirigido a ver cuántos barredores necesito y otro de qué tamaño dimensiono el relleno o los camiones recolectores. Por eso, en este elemento de barrido se trabajan 2 variables de cálculo: kilómetros a barrer y toneladas a generar. Entonces, a partir de estas toneladas día, también ya calculo las toneladas año, ¿no? Tenemos la demanda también en almacenamiento, que es el tercer elemento. Decíamos, demanda está dada por la recolección, el barrido y lo que se genera en los almacenamientos. Entonces, es lo que está depositado en los lugares públicos, como son las vías, los parques públicos, otros. Para estimar la demanda, se tiene en consideración las vías, parques, áreas públicas, el número de recipientes requeridos, ¿no? Sí, por favor. Preguntaba los supuestos que se suelen usar para la proyección del kilometraje. Ya. Y el otro es si en la proyección de las toneladas se está usando el 1%, porque como es de, digamos, de lugares públicos, ¿no? Esas dos. Muy bien. Sí, para los kilómetros, primero veo en la situación actual, y lo vi en el diagnóstico, cuánto estoy barriendo hoy día, cuánto estoy barriendo con la cuadrilla de barredores existentes, y de ahí ver el segundo elemento, y usando un plano sobre todo, del 100% de vías que tiene en la ciudad, cuántas están asfaltadas, digamos que esté 60% asfaltado, y de ese 60% asfaltado, ¿qué son las áreas de mayor tráfico peatonal? ¿Qué son las áreas comerciales, las zonas de bancos, de instituciones? Pero ahí, como lo saco, es la alimentación que tiene que dar el especialista del municipio que trabaja desarrollo urbano, que trabaja temas de planificación urbana. Entonces, de ahí yo comparo, estoy barriendo ahora 20 kilómetros con esto que me dice el especialista del municipio, cuánto sería el ideal, en opinión del municipio, que debería barrerse por esas condiciones de estar pavimentado y tener alto movimiento, deberían ser 40 kilómetros. Entonces de ahí me sale la brecha que debo cubrir con el proyecto. Para esos 40, primero digo, mis barredores llevan un rendimiento óptimo en el número de kilómetros por barredor día, que se dice que ese rendimiento debería estar entre 1,3 y 1,5 kilómetros por barredor, ¿no? Según
estudios de CEPIS y otros también, pero voy y veo que solo barren 0.8 kilómetros, entonces tengo que ver si tengo chances de optimizar. Y si aún optimizando el recorrido que va a ser un barredor, me faltan barredores, pues pongo los barredores adicionales, ¿no? Entonces, ahora sobre el crecimiento de lo que es barrido, aquí lo estamos proyectando en función de cómo veo crecer estos kilómetros a barrer. Si en algún caso, igualmente, no tenemos más datos ya para hacer crecer en el futuro, en los 10 años, entonces podemos recurrir igualmente a esta tasa del 1%, que es la tasa con que se han proyectado en lo que es la generación per cápita, lo que es la generación de residuos no domésticos, etcétera, ¿no? Si es que no tengo otro elemento para hacer la proyección. Pero el primer elemento es decir, ¿qué me dice la propia unidad del municipio respecto al que... Ahora, puede ser que con el municipio sí diseño cómo son sus planes de pavimentación, ya me ayuda. ¿Cuál es el ideal que debería estar pavimentado en los próximos años? ¿Cómo debería crecer? Ya me ayuda a poder hacer un mejor estimado. También, ¿cuáles son las zonas de la ciudad que pueden ir creciendo como lugares críticos en cuanto a que van a tener un mayor, por ejemplo, en donde se generan estos centros comerciales en algunos sitios? Ya puede ser un foco para que vaya creciendo la generación por barrido, ¿no? Ahora, estos son, como digo, son volúmenes, lo que sale de estimado de barrido son volúmenes relativamente bastante más pequeños que la recolección. Entonces, lo que tengan de barrido y de almacenamiento muchas veces ni supera el 5% del total. Entonces, es un estimado que se hace, pero no es el trascendente. El trascendente, y que tiene que ser bien calculado, es el volumen de la recolección de los predios domésticos y no domésticos. Ese sí, lo mejor estimado, porque ahí casi se va un 95% de los residuos. Sí, por favor. Para el caso de la demanda del barrido, ¿no se podrían estimar dos tipos de demanda? Es decir, una para las zonas de mayor tránsito y otra para las de menor tránsito, porque a la larga, en un año, de hecho, la vía va a necesitar un barrido, ¿no? O cada cierto periodo. Sí. La recomendación que hace la guía es atacar primero estas zonas de alto tránsito, pero avenidas, sí, las avenidas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, un municipio dice, no, yo quiero cubrir toda el área pavimentada. Toda el área pavimentada, porque dicen, no, yo tengo presupuesto, yo lo puedo hacer, ¿no? Porque además, por más que no vote en ningún papel, siempre tengo tierra, tengo generación de tierra, de hojas que caen, etcétera, y dice, yo voy a hacer. Entonces, pero lo sustenta. Pero la guía va dirigido, ataquemos para no hacer una sobreinversión a la zona de alto tránsito, peatonal sobre todo, ¿no? Las zonas pavimentadas y de alto tránsito, pero hacia ahí va dirigida la recomendación de la guía, sí. ¿Y existe algún estándar o recomendación para calcular el número de recipientes que puedo necesitar para el almacenamiento en estas zonas de alto tránsito? Porque, ¿cómo calculo exactamente cuánto requiero si cada vez que veo el volumen que se contempla son los que están ahí? Sí, en ese caso, digamos, una de las formas que uno podría hacer es si también hace una caracterización de los envases existentes, ¿no? Igualmente saco una muestra, 7 días, y mido cuánto es lo generado, y al final esto está ubicado en un área de X o en kilómetros X de vías, y voy a inferir a una área mayor, o sea, puedo tomar por inferencia, ¿no? Pero lo que pasa es que la guía no lo pone en la guía, dice, puede recurrirse a un estudio de caracterización si es que los formuladores desean hacerlo de esa forma. Pero lo otro es, tomo simplemente la capacidad de los envases que tiene. Entonces, la guía va dirigida a eso. ¿Cuántas papeleras tengo? Por el volumen que tiene una papelera, 50 litros,
y en función del número, y eso digo, ahora tengo 20 papeleras, pero con el estudio de lo que propone el municipio como planificación urbana, vamos a ir creciendo de a poco. Entonces, en un plano digo, pongo en rojo, estas son las papeleras existentes, pero voy a ir creciendo en esta forma, creciendo, porque estas zonas ya se están convirtiendo de alto tránsito. Y entonces tengo mi derrotero de crecimiento de papeleras en el tiempo. Pongo en el año 1, pongo 10 papeleras, de ahí en el año 4 pongo otras 5 papeleras y voy creciendo. Pero como digo, la guía propugna sobre todo tomar el dato de los que saben, que es la persona del municipio que ven cómo es el desenvolvimiento del desarrollo urbano de la ciudad. No va dirigido, por ejemplo, a decir, tengo tantos kilómetros de pavimento, a todas le pongo, a todas barro, no va dirigido ahí, pero tampoco impide que diga, no, está prohibido, no se puede tomar todas las vías pavimentadas, no, sino la recomendación va dirigido, abordemos primero, como lo hacen los municipios. El municipio no pone indiscriminadamente papeleras en todo lado o hace barrido en todas las vías, ¿no? Normalmente se focaliza donde está la mayor generación. Entonces, acá tenemos, se refiere, los residuos, se refiere a los residuos que son depositados en los recipientes, y para estimar la demanda se toma las vías y parques, esto con la municipalidad, con los técnicos de la municipalidad, el número de recipientes requeridos, ahí inclusive se ve de qué tipo son, o sea, no necesariamente todos tienen que ser de la misma capacidad, puede ir variando ahí, unos de 50 litros, aquí ponemos de 100 litros, puede ir variando, la capacidad de los recipientes y la densidad, ¿no? La densidad de los residuos sin compactar, ¿para qué? Para convertirlos en algún momento en toneladas, ¿no? Los litros, los metros cúbicos, unidad de volumen, lo pasamos a unidad de peso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya para almacenamiento que la estimación de la demanda en toneladas se realiza como aproximación, ¿ve? Se utiliza como aproximación tomando el total de la capacidad que tienen los recipientes, ¿no? Pero también dice, puedo recurrir a la caracterización, que eso es, como digo, recojo durante 7 días, normalmente los estudios de caracterización son 7 días, y veo cuál es el volumen real que he recogido de lo que bota la gente en los recipientes. Y eso después lo infiero a un área mayor, donde preveo mayor tránsito peatonal, ese mayor movimiento comercial, y saco los volúmenes, ¿no? O sea, hay 2 caminos como hacerlo: o tomando los volúmenes de los recipientes existentes, o recurriendo a un estudio más fino, que es el propio estudio de caracterización, que sí se hace en barrido. Por ejemplo, en barrido sí muchas veces se toma lo recolectado en barrido, se lleva en los 7 días y se ve cuál es el volumen total, el peso total de lo que se generó en barrido, ¿no? Al final son los caminos con que podemos llegar a una cifra lo mejor calculada de la generación. Ese es el punto. Pero no perdiendo de vista que donde tengo que ser más preciso es en la recolección, porque ahí estoy definiendo posiblemente el 90-95%. Entonces, no me debo esmerar tanto, digamos, en un cálculo muy fino en el almacenamiento y barrido, cuando el gran volumen está en la recolección, ¿verdad? Pero tenemos estos métodos que nos permiten hacer estos estimados, ¿no? Entonces, vemos volúmenes relativamente pequeños, toneladas día, aquí no llega ni a 1 tonelada en este ejemplo, 0,78 sube a 0,86, y en toneladas año de 285 a 314. Entonces acá ya tenemos la sumatoria de las demandas de los 3 elementos: recolección, barrido y almacenamiento. En recolección tenemos los domésticos y los no domésticos, establecimientos de los no domésticos. Le sumamos el barrido, lo recolectado en almacenamiento, y ya tenemos. Entonces,
Esto que en doméstico y no doméstico era como 58, pasa a ser 62, o sea, no son grandes volúmenes lo generado en barrido y almacenamiento, ¿no? Entonces pasamos de 62 toneladas a 71 toneladas día, al año serían 22.000 toneladas a 26.000 toneladas. Ya estos son los datos clave que nos van a permitir después entrar a la siguiente etapa del estudio, que es análisis de alternativas, tamaño, etc. Por facilidades en el estudio se asume que los recursos de barrido y almacenamiento son residuos no domésticos, para tener dos categorías, doméstico y no doméstico. Ahora pasamos a ver la oferta. Entonces, determinamos la oferta sin proyecto, o sea, lo que uno analiza es, sin hacer el proyecto, cuál es la oferta que existe para dar el servicio. No es la oferta con proyecto, es la oferta sin proyecto, que a veces he visto en algunos estudios que de frente al análisis de la oferta con proyecto, no, es la oferta sin proyecto, porque justamente después voy a hacer la diferencia entre demanda y la oferta sin proyecto para ver las brechas, para ver los huecos que el proyecto tiene que solucionar. También tenemos lo que se llama la oferta optimizada, o sea, tenemos una oferta sin proyecto, pero el SNI propone, mira, antes de que ya pienses en la solución del proyecto, atacando una brecha, primero es decir, oye, ¿no será que puedes optimizar la oferta existente, mejorarla un poquito, sacarle el jugo a los activos existentes y después ve a ver la brecha? Y después ya ves cómo lo solucionas con el proyecto. Pero primero trata de optimizar si puedes sacarle mejor provecho a lo existente. Y tenemos esas posibilidades. Por ejemplo, si yo en barrido veo que hay un rendimiento bajo de los recolectores, que no está acorde con el estándar, y de repente hay un problema ahí de rutas de barrido, no son los más eficientes, de repente yo puedo optimizar ese rendimiento por barredor, y entonces ya estoy barriendo más kilómetros con la misma cantidad de barredores. En recolección, igualmente, de repente tienen posibilidad de los vehículos de hacer más viajes, de hacer más turnos, ¿no? Recogiendo más residuos con los mismos vehículos que existen ahora. Entonces el SNI propone, aprovecha al máximo el activo existente y después determinas ya las brechas que vas a atacar con el proyecto, ¿no? Que tiene lógica de decir, oye, aprovechemos lo mejor posible a lo que ya tenemos ahora. Se identifica posibilidad de incrementar el uso de la capacidad instalada actual de los procesos. Eso es en la oferta optimizada, ¿no? Sin realizar inversiones o con un mínimo de ellas que no requieren de la formulación de un PIP. Inclusive, eso no requiere un PIP, la optimización no requiere un PIP, simplemente estoy cambiando métodos operativos, planificación del trabajo, sistemas organizativos, etcétera, y elevé el rendimiento de esos activos existentes o de ese personal existente, ¿no? Señor Tapia, una preguntita. Sí. Para el caso de, voy a regresar, disculpe, la demanda. Ya. Para el caso de la estimación de la demanda, cuando hay, digamos, épocas como lo que usted ponía de ejemplo, las playas, ¿no? Que se incrementa la generación de los residuos en época de verano. Cuando de repente el estudio de caracterización se hace de repente en otra época, ¿no? Y quizás no hayan estadísticas anteriores porque la municipalidad no hace un control de los registros anteriores de esos residuos que recolecta en época de verano. Correcto. Muy buena pregunta. Digamos ahí, puede ser que yo haga el estudio de caracterización en la zona de baja inclusive, total es una muestra, lo que estoy hallando es un valor per cápita, y ese valor per cápita en la época de alta pues lo multiplicaré por más habitantes, y en la época de baja pues por menos habitantes, donde el acumulado me salen distintos en la época de alta y baja. Pero lo que voy en el estudio de caracterización es sobre todo cómo hago para determinar el valor por persona, por habitante, por establecimiento, un per cápita.
Puede ser que haya algo distinto si lo tomo en época de alta, por ejemplo, en un sitio que es de veraneo. La gente que va esos 3 meses tiene un consumo distinto al de el que vive constantemente todo el año, porque son de un ingreso per cápita distinto y sus generaciones de residuos son distintas. Entonces, si yo tomo solo lo de los 8 meses que está vacío o con no están los veraneantes, me sale un dato errado, porque no estoy tomando el de alta. Entonces, ahí sí. Ahora, si tomo solo el de alta, ¿no? En la época de alta, se supone que ahí sí estoy tomando una muestra de todos, de las personas esporádicas que están en esos meses, más los que viven ahí permanentemente. Ese dato es mejor. Ese me toma de los dos universos, de los que van solo por meses de verano y de los que viven permanentemente. Ese dato es mejor, ¿no es cierto? Pero en la generación, para un año X, tengo que tomar, ahí sí, primero una generación mensual y después acumular a la generación anual. ¿Por qué? Porque las cantidades de personas son distintas. Entonces, en los 3 meses de veraneo, de repente tomo, por decir, 50.000 personas por la generación, y en los otros meses, los otros 9 meses, tomo por 20.000 personas, que es lo único que existe. Eso se da mucho en los balnearios del sur de Lima, por ejemplo, ¿no? De que tienen datos, igualmente para agua potable y alcantarillado, tienen ahí un problema importante para el dimensionamiento, ¿no? Sí. De repente se incrementa cuando es verano el consumo de helados, gaseosos, líquidos, y en invierno no tanto. Claro. Entonces, ¿hay algunos factores de corrección que se puedan aplicar o se tiene que hacer? Si digamos, si no existen esos factores de corrección, pero si digamos yo tomo en época de alta, digamos en los meses, esos per cápita de repente están más influenciados por esos consumidores que su generación es más alta. Pero yo puedo ahí tomar, por ejemplo, tomo la generación per cápita de este universo, de las zonas donde van y se alojan, sobre todo las zonas de hoteles, donde están los veraneantes, etcétera, y la zona son las viviendas que viven permanentemente. Entonces ahí tengo 2 datos de generación. Entonces ese dato más fino lo puedo realizar, pero parte de cómo planifico mi estudio de caracterización, ver si los datos hechos en una semana del año me son suficientes, me pueden dar el dato, o voy a tener que hacerlo uno en época de alta y otro en época de baja. 2 estudios de caracterización, si es que es necesario que tenga que llegar a hacer ese afinamiento. Por lo general se toma uno, no se toman 2 estudios y se hacen los ajustes, pero de manera estimada, ¿no? ¿Se podría recomendar que el estudio se haga en la época más crítica? En la época más crítica sería la de alta, claro. Eso sí es correcto, porque ahí sí estoy tomando de los 2 universos, de los que viven permanentemente, como por ejemplo en los asentamientos humanos que hay aquí en los balnearios de Lima, ahí tienes, esos viven todo el año. Entonces yo tomo de ahí sus datos, su muestra para ellos y saco su caracterización, y después de la zona donde está la zona residencial, que van los veraneantes, etcétera, le tomo su dato. Ese toma un dato que sí porque tengo los 2 consumos. Ahora el otro dato que le dice cuánta cantidad de gente tengo en unos meses y cuánto tengo en los otros meses. Y tomando solo un estudio de caracterización me permitió hacerlo. Si quiero algo más fino, es decir, no, yo me voy a esperar a hacer uno en enero, febrero, marzo, y me voy a venir en julio y agosto y ahí hago otro estudio de caracterización con otra realidad. También lo puede ser, ¿no es cierto? Pero solo que ese estudio va a ser más costoso, más largo, etc. También en lo que es estudio de preinversión siempre hay que ver hasta dónde, ¿qué es un estudio de preinversión? ¿Qué es? Estudio de preinversión no es más que la compra progresiva de información para reducir el error. Compra en el sentido de no necesariamente pagar, si yo destino a personas que hagan X trabajo, a consultores tal que me hagan esto. O sea, yo puedo hacer muchos estudios, ¿no? Y en la medida que voy avanzando, voy reduciendo el error de fallar. Por eso se supone que en el concepto
Yo hago prefil, hacía prefactibilidad, hacía factibilidad, hacía diseño definitivos. Tantos estudios orientados a ir reduciendo progresivamente el error de falla. Inclusive, aún terminando todas las etapas, muy bien hecho, probabilidad de error que falle el proyecto, 0. No puedo decir. Siempre puede haber algo que haga fallar el proyecto. Pero sí, al comienzo, cuando estaba en el perfil, de repente mi probabilidad de error era bien alta, se supone que cuando llega el diseño ya he disminuido bastante el error. Pero si hay alguien que dice, no, yo quiero estudiar un poco más todavía el tema, quiero ir a ser más fino, quiero tener cifras más precisas, pero le va a costar más en tiempo y en monto. Entonces, ¿cuál es el justo? El justo de recursos y tiempos conveniente de dedicarle a la etapa de estudios es un tema que tiene que analizar el mismo formulador o la entidad que impulse el proyecto. Sí. Disculpe. En el caso de que la caracterización se haga en la temporada baja, ¿se pueden usar referencias de la generación de residuos en temporada alta de otros lugares cercanos, similares? Digamos, ahí hay un riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que este fue el caso de los balnearios de Piura, y voy a tomar de los balnearios de Lima, que ya tengo el dato, ya se hicieron los estudios, y digo, voy a pensar que sea más o menos similar, ¿no? Sí, entonces ahí hay su riesgo de ver si el universo de pobladores y sus costumbres y sus condiciones económicas que generan consumo y generan residuos son similares al de sitio. De repente digo, oye, hice un estudio en Tumbes, de sus balnearios de Tumbes, y dice, oye, ese sí lo veo más aplicable a los balnearios de Piura. Está más cercano a su realidad. Ese sí me parece. Pero entonces hay que ver de dónde recojo el dato. Lo puedo tomar, pero siempre y cuando se vea un sustento razonable, ¿no? Por ejemplo, en optimización aquí se veía también esto que les mencionaba, ¿no? De optimizar las rutas de recolección, incrementar los turnos y número de viajes en los camiones recolectores, hacer relleno, etc. Todo aquello que me permita utilizar mejor lo que ya existe ahora, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, siempre hay espacio para seguramente mejorar cómo lo estoy haciendo ahora. Y eso hace que al mejorar la cantidad de recursos que necesito para cubrir la brecha disminuya. Entonces tenemos en el proceso de recolección, que es lo más significativo en volumen, se determina la oferta por lo general definida por los vehículos recolectores. Pero también se debe determinar si hay otros factores que determinen la capacidad, porque puede ser que la limitación de capacidad no está por el lado de los recolectores, sino de otro elemento, ¿no? Por ejemplo, si viéramos, digamos, tiene, que no se da, pues, ¿no? Pero digamos tiene 5 camiones recolectores, pero solo hace funcionar 3 o 4. Ya, 4. Oye, ¿por qué no hace funcionar los 5? No, es que me faltan chofer y ayudantes, no tengo. Entonces la capacidad actual no está dada por los 5, está dada por los 4. Es la oferta real. Y el cuello de botella no son los camiones, son el personal. Claro, ahí es facilísimo, decimos, solucionarlo. Oye, contratemos una persona más con sus 2 ayudantes y ya hemos optimizado. Está bien, pues, parte de la optimización. Como base de información se calcula la oferta sin proyecto en toneladas día, y este valor comparado con la demanda permite obtener la cobertura, ¿no? En el centros poblados. Sobre todo, sí es importante analizar en la recolección de 100% de las vías que existen en avenidas, calles, por cuántas de ellas está pasando el camión recolector, ¿no? Primer punto, ¿no? Porque no pasa en todas las calles, entonces ya mi cobertura baja, ¿no? Pasa en un 80% de las vías,
Entonces mi cobertura por el momento es 80%. ¿Y qué hace el otro 20%? El otro 20% tiene que caminar hacia un punto, algunos tiran a un punto crítico, lo arrojan ahí, otros se da el trabajito de caminar por donde pasa el camión recolector, porque no está a mucha distancia, pero cobertura real, la cobertura se considera que el vehículo pasa por su vivienda, ¿no? Acá tenemos entonces la oferta actual en recolección. Este tiene 5 vehículos ahora, unos son de 15 metros cúbicos, otros son de 12. Se tiene la densidad, más o menos la densidad que se usa es 0.5 toneladas por metro cúbico, entonces nos permite ver el volumen, ¿no? También porcentaje de efectividad del viaje. Eso también puede ser que yo tenga en los vehículos ahora en la oferta actual, pero no recogen todo el volumen que podrían recoger por X factores. A veces porque la unidad ya está viejita, ¿no? O porque ya se le acabó la ruta, ya no hay más ruta, ya no hay más que recoger. Entonces, si yo multiplico la capacidad del vehículo por el número de viajes que hace, me da un valor de 100. ¿Y cuánto es lo realmente recogido? 90. 90% es la efectividad ahorita. Que ahí diría, oye, ¿no podría incrementarlo un poquito más? Entonces ahí veo si le puedo sacar un mayor provecho al vehículo, ¿no? Pero la capacidad real ahora es 90 y 95 en otros. Sale el volumen en toneladas viaje. Está el número de viajes que se realiza, 2 viajes por día. Y está el número de días que trabaja, algunos 6 días, otros 7 días. Cuando es 6 días se hace un ajuste, ¿no? Multiplicando por 6 entre 7, y entonces salen las toneladas día que se pueden recoger, teniendo en cuenta el volumen del vehículo, los viajes, los turnos, los días de la semana que trabaja. En este caso, por ejemplo, se recoge, o la capacidad la oferta es 47 toneladas día. La capacidad de los vehículos es 26, pero como hacen varios viajes, etcétera, sube a 47. Eso es lo que puede recoger ahora. Entonces, cuando hablamos de optimización, es decir, oye, estos 47 podemos incrementar. ¿Hay chance de incrementarlo un poco más? Ese es el trabajo de optimización, de ver si existe espacio o no para levantar este rendimiento, ¿no? Oferta optimizada, aquí vemos el incremento del número de turnos, viajes en los vehículos, ¿no? Que se dan al botadero, así incremento la oferta. Se asume que la optimización se obtiene con personal disponible y existe presupuesto para cubrir los gastos. Si yo voy a incrementar personal, voy a incrementar número de personas, tengo que ver si tengo el presupuesto para cubrir esos gastos, para ver si es real poder levantar la optimización. Señor Tapia, una preguntita. En los lugares pequeños, digamos, distritos prácticamente rurales, suelen usar el volquete que utilizan para las obras de construcción, también para la recolección de residuos sólidos. Y a veces no hay incluso un orden, porque a veces suele primar el tema de la demanda de las obras por encima a veces de la de residuos, ¿no? Entonces ahí la pregunta sería cómo algunos lineamientos para estimar la capacidad del vehículo, por ejemplo, en ese caso, y hasta el personal también se comparte, ¿no? El personal también se dedica unas veces a un tipo de labor y el resto para los residuos sólidos. Bueno, ese es un gran problema, ¿no? Por las limitaciones que se ven en algunos distritos pequeños, usan los bienes que tienen para la multiplicidad de tareas que, inclusive el personal también, ¿no? Entonces ahí hay que conjugar y de ver. Primer punto es si es posible tener un servicio donde no recolecte todos los días, porque ya ese es un servicio que no es el óptimo. Los proyectos buscan tratar de recolectar todos los días. Entonces ahí un segundo punto es decir, no será posible aislar el trabajo de los volquetes con los camiones recolectores, inclusive de repente
con unidades de tipo menor, como los trimóviles, si es que no es una localidad muy grande, que son de menor costo, más asequibles, de repente un personal adicional. Mi objetivo sería, si tengo posibilidad de separar el tema de las obras con el tema de la recolección, porque el objetivo central es tratar de recoger todos los días. Ahora, si no puedo eso, digo, ¿qué problemas causa no recoger todos los días? Si eso me está causando que las personas no quieren quedarse con los residuos en su casa y salen y van a buscar y lo tiran en cualquier sitio, generando un punto crítico, entonces no estoy hallando la solución. Pero si logro educar a la población y decir, mire, espérese, no bote nada, ¿no? De aquí a los 2 días, 3, van a venir y van a recogerle lo que usted ha generado los 2 o 3 días. Y ahí usted le entrega al propio camión recolector. Y entonces no tengo puntos críticos, no tengo sucias la ciudad, las calles. He podido, pero esa es una labor complicada sobre todo de educación a la población. El primer punto es tratar de ver si puedo llegar a tener un servicio continuo. Ahora, si, por ejemplo, no da hacerlo con trimóviles, tengo que ir a vehículos mayores, de mayor costo. Ahí ya la complicación va por el lado presupuestal, que dice el municipio, ¿de dónde voy a sacar recursos yo para comprarme otro camión que se dedique? Además, los volúmenes generados son tan pequeños que va a estar semiocioso ese camión. Entonces, son casos particulares que hay que analizar, pero ver si existe chances de tratar de ver una recolección diaria con alguna forma de vehículos recolectores, alguna forma de que no se generen los puntos críticos. El objetivo superior y el gran problema de un mal servicio es la generación de los puntos críticos. Pero si ustedes se imaginan, una ciudad tiene 20 puntos críticos, botaderos por todo el lado de la ciudad, por todo el lado tira la gente, de alguna forma se logra que ya esa generación de puntos críticos desapareciera. Un gran objetivo de los proyectos ya estaría cumplido. Porque uno de los grandes objetivos de los proyectos es eliminar esos puntos críticos. O sea, que los residuos no estén tirados y botados en la ciudad o en la periferia de la ciudad, sino estén allá en el relleno correctamente. Entonces, en ese análisis de esos casos, por ejemplo, que conviene, hay que ver ese caso particular y ver si tengo alguna forma de solucionar. El proyecto debería tratar de ver, el proyecto de residuos sólidos, si puedo tener un servicio independiente de el uso de la infraestructura para otros fines, sino que sea para el propio. Ahora, eso depende de la situación de cada distrito, la situación particular de cada uno y el tamaño que tiene cada uno, ¿no? Acá tenemos entonces, en el proceso de recolección, la oferta anterior, pero ya optimizada. Aquí, ¿qué se optimizó? Se incrementaron el número de viajes, sobre todo. Y entonces ya subió de 47 toneladas que vimos, subió a 57. Lograron subir 10 toneladas de recolección por día, ¿no? Entonces fue un resultado importante en donde no estoy recurriendo a comprar nuevos camiones, sino con los mismos estoy haciéndolo. Aquí tenemos, en lo que es proceso de recolección, la oferta actual en toneladas día, y vemos que teníamos una cantidad, pero después se hace cero. Inclusive de 47 bajó a 21. ¿Por qué? Porque ahí los vehículos van terminando su vida útil, y cuando termine su vida útil ya le ponemos 0 de capacidad, porque si no le ponemos 0 en el proyecto no se justifica reemplazarlo, aunque en la práctica uno diga, pero ese vehículo va a poder seguir funcionando. Sí, pero para efectos de la proyección, si asumimos, la guía también habla de que deseable que la reposición de estos vehículos recolectores sea entre 5 y 7 años. Lamentablemente, y esa es una debilidad de los proyectos de residuos sólidos, sus activos son muy fungibles, son muy deteriorables. O sea, tienen vida útil chiquita, cortita. O sea, yo me gasto en un recolector 400.000, 500.000,
al año quinto ya debo pensar en cómo lo reemplazo y buscar la plata. ¿De dónde saco los nuevos 400.000 para reemplazarlo? Y son activos costosos y que solo me duran un poquito. Digo lamentable porque hay otros proyectos, cuando yo hago pues una obra civil, un canal de riego, una obra de agua y alcantarillado, de repente, ahí estoy pensando que eso me dura 25, 30 años, ¿no? Pero aquí los otros activos que se me deterioran con cierta velocidad son los del relleno. Esos maquinaria pesada, tractores, no me duran 30 años. Dice, ahora se está usando más o menos 10 años para eso. También 10 años, y son activos que me pueden costar 1.000.000 soles, 1.200.000, 1.500.000, activos costan. Entonces, por eso digo, son proyectos delicados, lamentablemente no son de activos que duren bastante, sino, inclusive tengo que pensar, qué bonito, ya inauguro la obra, inauguro el proyecto, y si no hago caja para la reposición, cuando toque, comienzo a tener problemas ya. Inclusive estos proyectos tienen que hacer caja, por eso en la figura de los proyectos con el BID, con JICA, 31 proyectos, este programa, entonces se promueve la creación de fideicomisos. Fideicomiso que garantice, uno, que la operación y mantenimiento van a estar siempre cubiertos. Dos, que se tengan los fondos para las reinversiones cuando toque hacerlas. ¿Por qué? Porque los servicios de residuos sólidos muchas veces están sujetas a la voluntad que tengan los municipios de poder darle o no darle recursos. Inclusive en una situación de crisis, entre darle recursos, por ejemplo, para la reposición de un elemento del servicio y otra necesidad del municipio, de repente esta necesidad del servicio no tenga la primera prioridad, sino las otras. Entonces, el fideicomiso es decir, si yo hablo de sostenibilidad, tengo que asegurarle los recursos. Si no, la sostenibilidad queda como una cuestión lírica, ¿no? Entonces, acá vemos la oferta y la oferta optimizada, la oferta actual, la oferta optimizada, y vemos que en algún momento ya se hace cero. O sea, venció la vida útil de los vehículos, que quiero decir, yo comenzaré aquí comprando un número X, pero aquí tendré que comprar, y ya cuando sea cero tendré que comprar otra unidad. Sí es importante en los proyectos y donde se maximizan los beneficios es cuando el crecimiento de los activos del proyecto que solucionan un problema X van pegaditos a la demanda. O sea, no voy con capacidades ociosas, ¿no? Es un ejemplo que le pongo, por ejemplo, en los proyectos de agua y saneamiento, si yo usara un sistema con pozos, por ejemplo, de repente con pozos yo voy haciendo los pozos en la medida que va creciendo la demanda. Entonces, hay que evitar lo más posible que se generen capacidades ociosas. Y entonces, en este sentido es esto, o sea, yo estoy incrementando los vehículos en función de cómo los vayan necesitando. No es que compre un stock de vehículos al comienzo y ya que me sirvan para los próximos 5 años y reemplazo a todos. No, en la medida que se van necesitando, ¿no? En lo que es barrido, la oferta, como se determina, está dada por la cantidad de residuos que se puede recolectar, que pueden recolectar la planilla de trabajadores existentes que ya laboran actualmente. Y eso saco, ¿no? ¿Cuántos barredores hay? Del estudio de caracterización analizo de X barredores, cuál es la distancia que les toca, que está asignada, cuánto recolectan en esa distancia, y extrapolo, digamos, tomo una muestra, ¿no?, de barredores y después lo extrapolo al total de barredores que tiene y de ahí saco el total de toneladas que se recolecta con toda la plantilla de barredores, ¿no? La oferta está expresada tanto en kilómetros día y toneladas día. La oferta optimizada se determina en la medida que exista posibilidad de elevar el rendimiento, ¿no?, en función de ese rendimiento que en la guía se está poniendo deseable de alcanzar de 1,3 a 1,5 kilómetros por barredor. Puede ser que yo vaya a otro sitio y digo, 1,3, 1,5
me quedó corto todavía. Aquí tenemos un rendimiento, inclusive vi un proyecto que hablaban de 2.1, 2.2. Entonces ahí uno tiene que entrar a ver qué pasa que sale un rendimiento tan alto, que pasa muy rapidito, cuál es el tema, ¿no? Entonces ahí hay que ver la calidad del servicio que se hace con el rendimiento también que se realiza, ¿no? Bueno, acá dice, según CEPIS, recomienda entre 1.3 y 1.5. Entonces acá tenemos igualmente la oferta actual, la oferta optimizada. Aquí subía con el mismo equipo de barredores, de 52 se puede subir a 70 kilómetros por día. Y eso permite subir de 1.26 a 1.68 toneladas por día, que al año da de 460 a 613 toneladas, ¿no? Aquí se ha puesto la misma cantidad proyectada para todos los años. Esta es la oferta sin proyecto optimizada, ¿no? Aquí todavía no ha entrado las acciones que realiza el proyecto. Este es sin proyecto, ¿no? En almacenamiento, igualmente, tenemos la capacidad acumulada en los recipientes, ¿no? Y si existiera estos recipientes, la capacidad del proyecto sería 0, ¿no? Si no existieran estos recipientes, porque podría ser que llego a un municipio y nunca he instalado ninguna papelera ni nada y no existe, pues la capacidad es 0. Tener en cuenta la vida útil remanente, ¿no? Para determinar a partir de qué año la oferta se vuelva 0. Puede ser que yo tenga un stock de papeleras instalados, ¿no? En diversas partes. Y ahí hay que preguntarse, ¿cuál es lo más probable? Que estas comienzan a deteriorarse y salen de ser la oferta actual, desaparecen de la oferta actual, y por lo tanto el proyecto es que la tiene que reemplazar, o se considera que eso es una actividad de rutina que hace el municipio. Como no son activos de mucho valor, es una actividad de rutina que siempre está reemplazando, mejorando, sacándolas, de repente haciéndole su mantenimiento, poniéndolas de nuevo, y entonces eso interviene aquí, ¿no? Si se volverá a hacer. Si se prevé que en la situación sin proyecto hubiera reposiciones, o sea, sin proyecto siempre el municipio está reponiendo, entonces ahí se considera que la oferta actual y optimizada se mantiene, ¿no? De lo contrario, al final de la vida útil de las papeleras, la oferta sin proyecto se vuelve 0. Entonces, si es que se prevé que sin proyecto siempre el municipio va a hacerlas, entonces no es parte de las inversiones del proyecto, porque ya tiene un presupuesto que designa el municipio para hacer esa. Ahora, si se considera muy difícil que se vaya a reponer, no hay los suficientes recursos, hay que aprovechar del proyecto que esté ahí un número de papeleras que las reemplace, entonces se incorpora en el proyecto como uno de los componentes de inversión, ¿no? Oferta del servicio de limpieza pública en el proceso de almacenamiento. Entonces acá están las papeleras, contenedores, cilindros. Hay otros, en muchos sitios, por ejemplo, se usa cilindros. Por ejemplo, en los mercados, también otro tipo de envases, se usa cilindros. Y en otros casos vemos los contenedores, ¿no? Ahora, el contenedor, como dice aquí, se considera que es un recipiente de almacenaje temporal, ¿no? Porque se supone que los contenedores que están en los alrededores de la ciudad y donde las casas depositan, lo depositan ahí porque el camión recolector no pasa todos los días muchas veces. Pero entonces no lo puedo sumar, porque si tomo la generación per cápita y tomo de nuevo el volumen, lo estoy duplicando. Entonces por eso se dice, es solo de almacenaje, no se considera en el balance de oferta y demanda, ¿no? Ahora, hay discusiones respecto a, por ejemplo, a si ¿debo usar contenedores o no debo usar contenedores, ¿no? Muchos dicen que el contenedor es un foco de contaminación más bien, y no deberíamos tener contenedores, ¿no? Entonces depende, pues, porque, por ejemplo, si ven estos contenedores ahora que está poniendo Surco en Lima, que son subterráneos, todo hermético, cerrado, ¿no? Entonces, ese es un contenedor que no tiene ese problema. Entonces, es importante ver si vamos a usar contenedores, si en verdad más bien van a causar un problema
en lugar de una solución, ¿no? Porque un contenedor, como digo, muchas veces se vuelve en un foco de contaminación. Sí. En la municipalidad donde estoy haciendo el trabajo, ellos tienen una suerte de caseta, debido a que el camión que pasa interdiario, entonces lo que van barriendo lo van llevando ahí. Pero además, algunos vecinos, sabiendo que está la caseta ahí, que es una suerte de almacenamiento, también van depositando. Entonces, destino un porcentaje extra para poderlo considerar en el balance, ya que de alguna forma ya estoy considerando lo que se recolecta del barrido. A ver, entiendo que parte es lo que las familias están llevando. Ya ese está en su GPC, en su per cápita. Eso ya no lo podría poner. Y la otra parte es lo que lleva... del barrido diario. Claro, eso debería estar en el cálculo de barrido, ya, tampoco debería ponerlo, porque si no lo duplico. Entonces también se convierte en un almacenaje temporal, ¿no? Si tomo el volumen de los contenedores, estoy, si se quiere, inflando, digamos, el volumen, ¿no? Entonces acá tenemos 29 papeleras, un contenedor, 2 cilindros. Los cilindros, dice... Ese se hacen las veces de papeleras, los cilindros, ¿no? Porque es el volumen que muchas veces suple. No tienen papeleras, usan cilindros, ¿no? Cuidado con también los envases que están en los mercados, porque si ya he tomado una generación de cada puesto del mercado, eso es importante que no les había mencionado. ¿Cómo hacen el cálculo de un mercado? Normalmente se determina, si tengo 5 mercados, puedo tomar uno solo, 2, genero por puesto. Entonces, si ese mercado de la muestra tiene 20 puestos, después lo extrapolo a los 100 puestos que tienen los 5 mercados y me sale el volumen. Acá tenemos entonces la oferta actual y optimizada, diaria y por año, de lo que es el almacenamiento. Volúmenes pequeños vimos, ¿eh? Que comparados con la recolección no son, digamos, apreciables, ¿no? Comparados con los volúmenes de la recolección. Acá tenemos también la oferta total de recolección, barrido y almacenamiento. La oferta actual sin optimizarla, día y por año, ¿no? En barrido día y por año, y almacenamiento día y por año, ¿no? Aquí vemos, como decíamos antes, que aquí se agota, los vehículos recolectores terminan su vida útil y entonces ya la oferta actual termina de la oferta existente. Y esta es la oferta anterior, pero ya optimizada. Oferta optimizada que suben, ¿no? Los valores suben en los 3 casos. Aquí se optimizó también pensando básicamente que, como en algunos casos a veces tienen envases de papeleras en sus almacenes deteriorados, que los puedo potenciar, los puedo rehabilitar y los incorporo. Entonces, esa es una optimización del almacenamiento, que con el activo asistente logré incorporarlo. Entonces tenemos la demanda menos la oferta, me da la brecha. Demanda total menos la oferta optimizada es la que se usa, me da la brecha en cada componente, en barrido, en recolección, en transporte, en reaprovechamiento, en disposición final, etc. Entonces acá, ¿cómo es el proceso para el planteamiento de alternativas? Teníamos la demanda en recolección, en los lugares públicos, el barrido y el almacenamiento, esos son lugares públicos, y la demanda de recolección en los predios domésticos y no domésticos. Todo este total me genera, comparando con la oferta optimizada, me genera una brecha, hago un balance y me genera una brecha en barrido, una brecha en almacenamiento y una brecha en recolección, producto de este balance, ¿no? Aquí vemos que los residuos de barrido y almacenamiento se juntan con la recolectado en los predios, y este total también tiene su propio balance, que es el balance de recolección y transporte, ¿no? Y con esas brechas, en estos 3, que son las brechas de atención que pide el usuario, que lo atiendan con recolección, que lo atiendan con barrido de calles, que lo atiendan con espacios de almacenamiento, con eso estructuro mis alternativas para solucionar estas brechas.
Y esas alternativas, sus componentes de sus procesos, pues abarcan el barrido, el almacenamiento, la recolección, pero también el transporte, transferencia, reaprovechamiento, disposición final, complementado con gestión institucional y participación de la población. Entonces, una alternativa se estructura con todos estos elementos, no solamente los físicos, sino también estos dos que no son, digamos, los no físicos, que es fortalecer a la institución que se encarga de la gestión de los servicios y hacer participar a la población lo más posible. La población tiene que convertirse en un socio de la municipalidad para buscar objetivos comunes, solucionar objetivos comunes. No se admite que la población esté de espectadora y el municipio haciendo todo el esfuerzo, ¿no? Entonces hay que incorporar a la población. Y ahí entra pues toda una estrategia, cómo incorporar a la población que sea un asociado, ¿no? El día que tengamos que los pobladores viven el problema, al igual que el municipio, lo vive, siente el problema y está siempre colaborando con el municipio en reuniones, participando, discutiendo, involucrado totalmente, las posibilidades de éxito de ese proyecto son altas. Entonces aquí tenemos ese balance de oferta y demanda en barrido, en almacenamiento y recolección, ¿no? Tenemos la demanda, toneladas día, con la oferta optimizada, me sale la brecha. Igual en almacenamiento, demanda, oferta optimizada, la brecha, y en recolección, demanda, oferta optimizada, me sale la brecha. Entonces la suma de estas brechas, ¿no?, son los que me permitirán ver dimensionamiento de componentes. Y en el caso de barrido, esta brecha, al final, expresada en kilómetros, que lo vemos después, también me permitirá decir cómo debo conformar mi equipo de barredores, mi plantilla de barredores para solucionar el problema. Entonces tenemos aquí barrido, almacenamiento, recolección. Igualmente, el balance, esto ya está expresado en toneladas año, lo anterior, pero expresado en toneladas año. Recolección vemos que es significativamente mayor los volúmenes respecto a barrido y almacenamiento, estos son volúmenes pequeños. Y vemos aquí también en el caso de barrido expresar la brecha pero en kilómetros día. Entonces aquí la demanda es barrer esta totalidad de kilómetros en esa ciudad que va de 108 kilómetros a 113 kilómetros, y la capacidad que tiene el equipo de barredores ahora es optimizada y solo llega a 70 kilómetros. Entonces necesito incrementar ese equipo de barredores para llegar a cubrir estos déficits, que van de 38 kilómetros y se incrementa a 43 kilómetros en el horizonte de proyección de 10 años.